Bueno, continuamos este recorrido por la palabra de Dios para profundizar un poquito no solo en el conocimiento, sino en la experiencia de estar con Él. Es interesante saber y refrescarnos o recordarnos que cada vez que queremos tener una experiencia es como la experiencia de los enamorados. Yo que estoy a pocos días de recordar pues o de celebrar mi quinto aniversario de boda. Esos tiempos de que de repente no era el tocar, no era el besar, era hasta bastaba el mirar y eso ya era una experiencia de personas. Si yo sabía que tú me estabas mirando, yo te estaba mirando, ya allí hay una experiencia de amor. Y la palabra de Dios te da esa sensación. Cuando la podemos leer con tranquilidad, no es fácil. A mí me resulta a veces muy complicado encontrar espacios de silencio, y lo he comentado en otros momentos, de desierto, de tranquilidad, porque o tiene que ser muy de noche, entonces me estoy durmiendo, si es muy temprano ya tengo que salir, si es a mediodía es apuradito, porque entonces que si el niño está durmiendo la siesta, que si me choca con un juego de béisbol, un juego de fútbol, y uno anda en ese debate urbano de tiempos modernos, de tecnología, y de verdad que hay que reconocer que, por lo menos en mi caso, se estropea mucho ese deseo de darle continuidad como quisiera a la palabra de Dios. Por eso, y infinitamente le agradezco a Dios y a las personas que amablemente pues se regalan un tiempo para escuchar estas reflexiones, porque con esta serie, que la cual agradezco, me permito por lo menos dar ese trote de ejercicio a la profundización de este, más que misterio, una revelación, una forma de escuchar, insisto, tener una experiencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decía en el preámbulo de esta reflexión que en el canal de YouTube queda escrito, pero en el grupo del WhatsApp pues se puede escuchar también, que efectivamente nuestros héroes de fe no son todos de la era cristiana, no somos todos los bautizados. Cuando digo somos, no porque yo me considero un héroe de fe, sino porque estoy bautizado. O sea, digamos que esa es la única similitud que tengo con los héroes reales de fe. Y un héroe de fe para mí es una persona que primero vivió un proceso de conversión. Los héroes no nacieron héroes. Eso lo decía San José, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Él decía, no todos los santos comenzaron bien, pero sí supieron terminar bien. Entonces, en los santos hay, en estos héroes de fe, como yo los he definido para este episodio número 67, para la gloria de Dios, primero viven un proceso de conversión que aceptan. Y la conversión en cierta forma es la no aceptación de lo que yo soy desde el punto de vista mundano, o sea, no conformarme con lo que soy, sino aspirar ser lo que Dios quiere que yo sea. Eso lo hemos definido en otros momentos, inclusive en algunas actividades pastorales se ha definido como la mejor versión de mí mismo, ser feliz bajo la mirada de Dios. Lo segundo es que han arropado una coherencia y testimonio de vida extraordinario, algo que a veces dista mucho de lo que nosotros somos versus lo que predicamos. Y de eso yo pudiera hacer una tesis, lo que antes se decía en enciclopedias o tomos, porque efectivamente yo que tuve la dicha de aprender y de ser catequista por muchos años, desde los 18 años, les puedo decir como Santa Teresa, después de mucho caminar me di cuenta que una cosa era el teatro que uno montaba en el salón, uno, no refiero a la catequesis, uno como persona, el teatro como uno montaba en el salón de clase, con los jóvenes, catequizando, hablándole de los mandamientos y saliendo de ese espacio, pues el gran antitestimonio que uno podía tener en su propia vida, inclusive con todo lo que predicaba. Entonces, en los héroes de fe tú no te consigues, después de un proceso de conversión, no te consigues eso. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, la doctora de Ávila, lo decía con mucha claridad. Ella, hasta que no vio a Cristo en un madero llagado, se dio cuenta de que mediocre era su vida, desde el punto de vista de que estaba entregada a vanidades, a amistades que eran dañinas, y fue un proceso radical, donde ella dejó todo eso por seguir y amar a Jesús. Y el tercer elemento, no menos importante, es el martirio. No es común en todos, pero no deja de ser poco común, sobre todo en los
primeros mártires o protomártires de nuestra fe, que fueron personas que efectivamente pues murieron por creer en Jesús. Algo que yo hoy por hoy digo que no, me pregunto, y no es que lo esté poniendo a prueba, pero creo que muy pocos hoy estaríamos dispuestos, porque además hemos aprendido a relativizar mucho la fe. No, bueno, no es para tanto, o sea, si usted quiere ser como sea, no critique tanto y adáctese al mundo. Entonces, en esa línea, este segundo prólogo, por así decirlo, me permite hablar de la historia del martirio de Eleazar. Eleazar fue una historia que yo descubrí cuando estaba leyendo el libro de los Macabeos, este segundo libro, que además también habla del martirio de los 7 hermanos, que es el capítulo siguiente que muy probablemente vamos a reflexionar la semana que viene, con la ayuda de Dios, con el próximo episodio. Eleazar, estamos hablando de un momento en que ocurre una dura persecución religiosa, lo dice el capítulo 6 en sus inicios, encabezada por, bueno, todos estos reyes que invadían, que además querían promover un libertinaje y una profanación, un libertinaje sexual y una profanación a las cosas sagradas de los judíos. Y aparece esta historia de Eleazar que a mí me conmovió mucho, sobre todo porque es la historia de una persona de tercera edad, o sea, una persona ya anciana. Vamos a leer el capítulo, el versículo 18 de este capítulo 6, hasta el versículo 28, no completo, pero sí una parte del versículo 28, y vamos a ir comentando sobre la marcha. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, anciano y de noble aspecto, fue obligado, abriéndole la boca a la fuerza, a comer carne de cerdo. Pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Fue voluntariamente al sacrificio y lo golpearon hasta que murió. Escupió el pedazo de carne con valentía, como lo deben hacer los que no desean hacer cosas prohibidas, aún a riesgo de perder la vida. Aquí este primer punto creo que se explica por sí solo. Lo que quizás hoy dirían los racionalistas, los que diría Marx, uno de los padres de todas estas eras socialistas y comunistas, es que bueno, esta gente era una gente pobrecita, eran unos inmaduros en la vida, porque ya hoy por hoy, pues no, o sea, ¿qué importa lo que diga la ley de la fe? O sea, por comer cerdo, o sea, cómete tu cochino, aunque sigas creyendo en Dios, pero cómete tu cochino y ya, pues, y vas a perder tu vida por semejante tontería, diría un racionalista de nuestros tiempos. Pero Eleazar no lo vio así, y más adelante vamos a descubrir por qué. ¿Por qué de las pequeñas... ¿por qué el alimentar estas cosas que aparentemente, o minimizar estos pequeños daños, van a conllevar a daños mayores? Como siempre dicen de los pecados. Los pecados casi siempre empiezan por pecados veniales, que luego se van agudizando hacia pecados mortales. Rara vez va a ser un pecado mortal que lleva un venial. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Si hoy es el cochinito, pues mañana va a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa, y al final vas a terminar matando, siendo un asesino y no te diste cuenta, o un ladrón, o un promiscuo y no te diste cuenta, o un corrupto y no te diste cuenta, o cuando te diste cuenta ya era tarde, ya lo tienes totalmente normalizado. Dice, continuando el texto, que los que presidían ese banquete impío lo tomaron aparte, pues lo conocían desde hacía mucho tiempo, y trataron de convencerlo de que simulara comerse aquella carne, pero que comiera en realidad cosas que permitidas preparadas por él mismo. De esta manera se libraría de la muerte, aprovechando esa benevolencia de sus amigos de siempre. Aquí estamos hablando de personas que posiblemente eran también maestros de la ley, eran sabios, y que se acoplaron. O sea, deja la tontería, o sea, eso es como cuando uno... voy a poner dos ejemplos. Cuando uno le dan bebida y te dan una cerveza y te dan un tequila y empiezan a mezclar, de repente tú te das cuenta que lo que te quieren es emborrachar, pero tú, en vez de confrontar y decir, mira, pana, ya párame la bebida porque o sea, yo no soy así, no, tú empiezas a agarrar el vaso, lo lanzas a una esquina, hace que estás tomando, pero para los efectos de todos los que están contigo, tú tienes un gran estómago para la bebida. Y lo otro sería poner porque te invitaron para un lugar donde hay strippers o hay muchas desórdenes morales, por así decirlo,
Y tú dices, bueno, yo estoy casado, pero yo no voy allá a acostarme con ninguna mujer. Yo, cuando esté las estripes bailando, pues yo voy a rezar un Padre Nuestro con los ojos cerrados, o aunque los tenga abiertos para no verme tan ridículo, yo voy a estar pensando en la Virgen María. O sea, no es necesario, aunque tú internamente sientas que estás luchando contra la tentación, la mejor lucha contra la tentación es evitarla y dar un testimonio coherente. Yo no voy a burdeles, yo no me emborracho, porque no soy así, porque, bueno, si quieres colocar a Dios como bandera, porque Dios me inspira a otras cosas mejores, porque tengo una esposa que me espera en casa y que me ama. Esto que les estoy diciendo no es el Luis cargado de virtudes, porque no lo es, pero es el Luis que entiende hacia dónde debería ir el testimonio de un héroe de fe, que insisto, no lo soy y disto mucho de serlo, pero lo reconozco en personas como el testimonio que estamos leyendo. Sin embargo, dice el texto, él prefirió tomar una noble resolución que correspondía a su ancianidad y a la vida irreprochable que había tenido desde su niñez. Pero, sobre todo por respeto a las santas leyes establecidas por Dios, respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos y añadió, esta parte me encanta, vean la sabiduría que hay en esto. A nuestra edad sería indigno disimular, pues muchos jóvenes creerían que yo, a los 90 años, me he pasado a las costumbres paganas. Con esa simulación y por miedo a perder lo poco de vida que me queda, yo los llevaría a traicionar también a ellos, deshonrándome en mi vejez. Ahora, aunque ahora me salvara de los hombres, no me salvaría, sea vivo o muerto, de las manos del Todopoderoso. Por tanto, prefiero sacrificar mi vida con valentía, portándome como corresponde a mi vejez. Así dejaré a los jóvenes un ejemplo generoso, muriendo valientemente por las sagradas y santas leyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este testimonio para mí en lo particular es imperdible. Primero, lo que dejas en herencia moral, no económica, no material, moral, a las nuevas generaciones, lo que dejamos. Ya yo estoy a una semana de mis 40 años, creo que puedo hablar de una mitad de vida, creo que puedo hablar de una vida adulta, y es lo que dejamos. Es lo que mirando atrás, hay personas que de repente uno ni lo sabe, te ven y dicen, wow, pero si él lo hace, pero mira cómo él baila, pero mira cómo habla, pero mira las groserías que dice, pero mira las vulgaridades que expresa, pero mira cómo mira a las mujeres o la mujer al hombre, pero mira cómo él no reza, pero él no va a misa, además lo justifica. Y por ahí se te puede ir la vida en malos testimonios que aunque uno los tenga muy acomodados en su conciencia, en otros genera un daño terrible. Por eso explica por qué hoy, por ejemplo, hay mucha resistencia, no en los jóvenes, en catequistas por enseñar oraciones. Porque si a mí, Luis, me fastidia rezar y no le encuentro sentido memorizarme, por ejemplo, el credo, el yo confieso o cualquier oración, ¿qué sentido tiene que mi hijo se aprenda esas oraciones de memoria, por ejemplo? Si yo no le encuentro sentido, yo le transmito ese daño a él. Lo que para mí fue una virtud en su momento porque me las medio aprendí, a él le estoy privando ni siquiera el derecho de aprendérselas. Y entonces vamos mutilando la fe, vamos mediocrizando, si me permiten la expresión, la fe y llevándola a su mínima expresión. ¿Cuál es la mínima expresión? Saber que Jesús existe, que Dios es bueno y que es misericordioso. Lo demás para allá, a disfrutar la vida. Ese testimonio recogido con lo que habla Eleazar a mí me parece contundente porque quiere decir efectivamente que la vida no está centrada en el tener, sino es esa brújula o esa balanza, más que una brújula, esa balanza que tiene que haber entre lo que digo y lo que hago, entre lo que soy y lo que las personas realmente perciben de mí. Y eso debería dar cero, eso debería estar como la balanza de la justicia, nivelada, no inclinada hacia ningún lado, porque eso quiere decir que mi andar va coherente con mi pensar, con mi sentir. Es dificilísimo cuando uno literalmente va viviendo al son de la vida, del mundo, de agradarle a los demás y no de agradar a Dios. Quizás yo una de las cosas que me doy cuenta, porque además escucho muchas personas, les voy a dar una breve anécdota para no desviarme mucho del tema y ya entrar a la lectura enlace que es la de los tesalonicenses. Ayer empezó en el mundo, estamos en el año 2021 en esta grabación, de hecho es 27 de octubre, o sea, estoy haciendo la grabación el mismo día que va a salir.
ayer empezó el primer juego de la Serie Mundial y los equipos que están jugando esta Serie Mundial son los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Mi equipo de toda la vida, de los años, desde los 90, 94, que yo empecé a seguir el béisbol de Grandes Ligas, estamos hablando de que tendría 13, 14 años, 12, 13, 14 años, son los Bravos de Atlanta. Me acuerdo que jugaba el venezolano Eduardo Pérez, ya que hasta coach y entrenador de la Liga Venezolana. El último año que los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial fue en 1995. Y eso le hacían mención, no que participaron. Ellos participaron después, creo que en el 99. Pero en el 95 fue el último año donde ellos ganaron una Serie Mundial, que además tenían un equipo, sobre todo de pitcher, extraordinario. Y yo inmediatamente sacaba cuenta y decía, Dios mío, han pasado 26 años. 26 años desde que yo vi a los Bravos de Atlanta. Y lo tengo como un recuerdo que fuera hace 5 años, pero son 26 años que los Bravos de Atlanta yo los vi ganar una Serie Mundial. O sea, así de rápido pasa esta vida. Y qué importante es lo que dice Eleazar. O sea, qué tonto que yo llegue a mi vejez y en mi vejez estropeé todo lo que en vida construí, no para ser alabado, idolatrado, admirado, sino para sencillamente dejar coherencia y buenos ejemplos a las generaciones futuras. Por eso y con todo el respeto, por favor, que se merece cualquier escucha que pueda dedicarle tiempo a estos audios, me genera mucha tristeza cuando veo a personas ancianas que después de su ancianidad, cuando fueron católicos, iban a misa, se metieron después a santero, a mujeriego, a borracho, a apostadores. Dios mío, pero, o sea, qué punto de quiebre, sobre todo en la vejez, cuando ya hay que estar. Yo siempre he dicho que ese es el viaje que hay que desempacar. Cuando ya tienes que estar desempacando esa maleta para llegar ligerito al llamado de Dios cuando corresponda, ponerse uno a mundanizarse y anclarse, enterrarse, mancharse y hasta exponer, colocar en riesgo la propia salvación. Es ahí donde San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, disculpen que no lo coloqué en la imagen, pero la segunda carta a los tesalonicenses es donde San Pablo dirá en el capítulo 2, perseveren en la fe, versículo 13, y dice lo siguiente, esta es más corta. Nosotros tenemos que dar gracia en todo momento por ustedes, hermanos, amados por el Señor, pues ustedes son parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí viene la exhortación. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Piensen en Eleazar. En esta frase estamos hablando de siglos después. Que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Él les dará el consuelo interior y los hará progresar en todo bien de palabra o de obra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir todo este texto? Que no podemos ser coherentes, no podemos ser firmes, no podemos tener una vida acorde a nuestros pensamientos si primeramente no recibimos a aquel que nos lo puede no solamente inspirar, sino ayudar a vivir, que es Jesucristo. Creo que es la conclusión final. Yo siempre lo digo, con esto termino. Yo de mi hijo lo que más le pido a Dios, si me lo concede, no solamente que Él me recuerde, que Él pueda recordarme, sino que yo pueda inspirar en Él, porque además sé que hay muchas cosas malas pueda aprender de mí lamentablemente por mi condición humana, pero que pueda inspirar en Él algunos hábitos de vida, algunas adhesiones, sobre todo morales, que para él sean inquebrantables y que en un momento, si yo no lo sepa, él diga, como lo va a decir de su mamá, que es una mujer extraordinaria, pero que también pueda decir, es que yo me acuerdo que mi papá imposible que hiciera esto, mi papá imposible que hiciera lo otro. Si un hijo logra, o un niño, un vecino, un hermano menor, una persona que venga detrás de ti generacionalmente hablando, puede tenerte como un foco de modelo, no para seguirte a ti, sino para encontrarse con Dios, tu vida ha tenido no un propósito, sino el propósito. Has encontrado el propósito, llevar a Cristo a aquellos que no lo conocen. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.